Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 6979-2025. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Audiencia pública convocada por la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 6979-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por la empresa Beltec Perú SAC en el marco de la licitación pública número 5-2025-SUNAT 78B-7200, convocada el 21 de abril del 2024 por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para la contratación de bienes, provisión de la nueva solución de plataforma tecnológica de call center para la SUNAT. Se encuentra presente por parte del impugnante del Perú SAC los señores Felipe Rafael Ibargüen Zamaya, con DNI número 098-57830. Javier Zacarías Zárate Samaniego, con código de abogado de Lima número 12952. Gustavo Benjamín Beramendi Galdós, con código de abogado de Lima número 13286, para realizar de manera respectiva sus informes de hechos e informe legal. Como tercero administrado por el consorcio Italtel Convexus Comunicaciones Redes y Sistemas SAT-Italtel Perú SAT, se encuentra presente el señor Carlos Alberto Morán Gallegos, con código de abogado de Lima número 33887, para realizar su informe legal. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pese a haber sido notificada el 15 de agosto del 2025, conforme obra en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciéndose uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra a los representantes de la impugnante empresa Beltec Perú SAC por el tiempo de 10 minutos. Tienen el uso de la palabra los señores Felipe Ibargüen, Javier Zárate y Gustavo Beramendi. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Un saludo muy cordial a los dignos vocales. La presentación en PowerPoint la va a efectuar el señor Felipe Ibargüen y esperaría que le autoricen a que haga la presentación, por favor. Ok, que continúe. Ok. Este es un caso de una licitación pública número 5-2025 SUNAT para la adquisición de una nueva solución de plataforma tecnológica de call center. La siguiente, por favor. Las bases en este caso eran muy claras y muy simples en señalar que, entre otras características, esta nueva plataforma debería contar con un tarificador que a su vez cuente con redundancia geográfica y que pueda realizarse vía un proceso manual. La forma de acreditar estaba mediante documentos expedidos por el propio fabricante. La siguiente, por favor. Sin embargo, en la propuesta que presentó el adjudicatario de la Buena Pro, que es Italtel Convexus, presentó un documento expedido por el fabricante de esta plataforma que, sin embargo, no hace mención alguna al sistema tarificador, menos aún a la redundancia geográfica que debería tener y menos en cuanto a la activación vía un proceso manual. Lo que hicieron fue presentar documentos suscritos por ellos mismos, cosa que excede, evidentemente, incumple lo señalado por las bases. La siguiente, por favor. La entidad ha revisado a raíz del recurso de apelación que presentamos y ha sido muy clara en sostener que este postor al que se le ha adjudicado la Buena Pro
ha sido irregularmente admitida su propuesta porque ha incurrido en los vicios que ya señalé. Es decir, no ha acreditado las características de su plataforma ofrecida en la forma en que las bases disponían. Entonces, SUNAT en su informe ha sido muy claro y ha dicho que no debió haberse adjudicado a Italtel Convexo la Buena Pro. Este es un punto muy importante y una idea fuerza que vamos a retener para todo el procedimiento, porque en ningún escenario debe conservarse esta Buena Pro, que la propia entidad ha señalado que ha sido ilegal, irregularmente adjudicada. Seguimos con lo siguiente, que es la experiencia, y el señor Felipe Ibargüen se hará cargo. Felipe, puedes comenzar, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, con la misma idea, no sé si ven mi pantalla. No No se podemos está viendo, no. usar su PPT en este momento. Perdón, un ratito. Con la misma idea, nosotros estamos explicando un poquito más, porque si bien el informe de SUNAT coincide en que la impugnación hecha por nosotros se declare fundada, no se entra en el análisis también de la experiencia del postor, que consideramos que tiene muchos errores, y nosotros queremos explicar un poquito más acerca de estos errores que se presentan, porque son importantes para reducir la experiencia del postor, que fue presentada por ambos, ¿no?, a menos de los 6 millones que son requeridos, ¿no? Esos errores comunes se dan en más de 15 experiencias presentadas entre ambos consorcios, y para mejor explicación, y ya que son bastante comunes, las hemos, digamos, resumido en 5 casos, los cuales están en la columna de la derecha, ¿no?, en ambos casos, pero vamos a entrar a un poco más de detalle, ¿no? Dentro de la parte de la experiencia, consideramos que la información, ¿no?, fue presentada acerca de las dos opciones que mencionan las licitaciones, que son orden de compra más una constancia de conformidad, o facturas con los depósitos. Era información insuficiente, no era clara para poder demostrar que fueran bienes iguales o similares. En ese contexto vemos que, por ejemplo, en las facturas se habla de equipos de transmisión, voz, datos y acceso, y en el tema de órdenes de compra o conformidades se hablan de centralidades privadas, lo cual la misma entidad también confirmó que no era suficiente, y el adjudicatario presenta bastante información complementaria. Sin embargo, nuestra tesis es que no se demuestra fehacientemente la relación entre estos documentos y o que fueran bienes iguales o similares, ¿no? Y pasamos a detallar el caso número 1, donde la misma entidad acepta en su informe que las carátulas que son realizadas por el adjudicatario son tomados como suficiente para poder demostrar que son bienes iguales similares, lo cual contraviene, ¿no?, lo que ya en muchas resoluciones de la OCE han determinado que no es suficiente, y hay una opinión del año 2012 donde justamente se recalca que las declaraciones juradas no serían válidas para poder demostrar experiencia del postor, ¿no? Entonces acá se tienen prácticamente las 5 experiencias que nosotros mencionamos como errores que la entidad toma erróneamente como válidas, ¿no? Asimismo, un subcaso, ¿no?, es donde hay documentación presentada y generada por el postor o por el adjudicatario, donde también tratan de, o se menciona esa información como si fuera válida sin ninguna constancia de parte de los clientes, ¿no? Hay un caso, en el caso 2, también hay un sinnúmero de información acerca de números de partes que son o con códigos que son tomados como si fueran información suficiente, porque, y acá solamente para hacer resaltar, ¿no?, que la entidad lo que necesita que se demuestre como experiencia del postor son las soluciones completas, ¿no?, o sistemas, no partes o piezas o licencias, como lo hizo en la solución de consultas número 20 de la misma licitación. Y también en el informe técnico recalca eso, que tiene que tener componentes de hardware y software que trabajan de manera integrada. Entonces, la prestación per se de los números de partes no
demuestra fehacientemente que sea una solución o sistema. Tanto es así que el adjudicatario, ¿no? que en algunas de las experiencias puso las órdenes de compra con las descripciones y códigos, en su respuesta agrega, ¿no?, ciertas descripciones adicionales para poder explicar que se tratan de sistemas o soluciones comunes, lo cual no es permitido porque fue a posteriori, pero se comete este error en varias experiencias que están acá resumidas y que también están contenidas en nuestro escrito, ¿no? Solamente como una analogía, ¿no? Es como que si la entidad necesitara un edificio completo, ¿no?, como experiencia, o sea, que tenga experiencia de construcción de edificios completos, y uno presentara acá solamente experiencia de puertas y ventanas, ¿no? Si me permiten esa analogía un poquito simplista, pero es básicamente lo mismo lo que se está dando en este caso, ¿no? Y en el caso 2A, que es también bastante relacionado con el tema del número de partes, acá sí hay descripciones, pero en el caso de el postor que quedó en segundo orden de prelación, presentan partes que son consideradas, obviamente no son sistemas, ¿no? Por ejemplo, el equipo telefónico es un solo equipo bastante complejo, etcétera, etcétera, pero no es una solución o sistema. Y las licencias como servicio, no hubo un despliegue o una implementación de una solución. En el caso 3, también de la misma forma, bastante información complementaria acerca de correos y cartas a destinatarios que se asumen que son algunos de los consorciados. Sin embargo, no hay, en las cartas o correos no hay una descripción o un dominio que se pudiera indicar que se trata de la empresa a la cual presentó los documentos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y aparte también se trata de dar explicación acerca de que son sistemas, porque hay cierta descripción en esas cartas o correos. Sin embargo, hay montos, ¿no?, económicos que no coinciden con las órdenes de compra que se supone fueron subsecuentes luego de esos correos, ¿no? Entonces, esa es una razón también para anular las experiencias que tuvieron esa información como información complementaria. Adicionalmente, se presentaron documentos de bases y concursos y contratos que no tienen relación directa con los bienes similares. Es más, en este caso, por ejemplo, ponían bases que estaban relacionados a servicios de telefonía, lo cual no está permitido o definido como un bien igual o similar dentro de las bases, ¿no? Y esa información, por eso les decía, es bastante inconexa. Y por último, también dentro del análisis que se hizo de detalle de las facturas, hubo en los mismos documentos complementarios, hay algunos ítems que no son bienes iguales o similares, sin embargo, no se restaron, en el caso, por ejemplo, de garantías o suscripciones o licencias, ¿no? Pero más aún también hay actas de conformidad y facturación sobre servicios que por lo menos que consideraban, por ejemplo, el soporte de 3 años, como está en el ejemplo de acá, pero la fecha de transcurrido con las actas de conformidades o depósitos no eran de más de 10 días relacionadas con las facturas u órdenes de compra, lo cual no podía ponerse como experiencia en vista que no se había efectuado la prestación de esos 3 años que arguían, ¿no? Entonces, en ese sentido, debió también haberse anulado esas experiencias porque no tuvieron esa discriminación y o forma de discriminar esos montos, ¿no? Entonces, eso también son factores que deberían haber considerado el comité para poder anular dichas experiencias, ¿no? Continuando, señor presidente, si me permite. Entonces tenemos fijada la idea de que SUNAT ha sostenido en un informe oficial que la Buenapro fue mal adjudicada. Sin embargo, ha soslayado el análisis de experiencia y desde nuestro punto de vista la experiencia del consorcio adjudicatario de la Buenapro y del que obtuvo el segundo lugar también han sido irregularmente evaluadas, por lo que ese aspecto estamos seguros que va a ser puesto en evidencia por el digno tribunal en el momento en que analice nuestro escrito, que es suficientemente explicativo. Ahora bien, en adición a los problemas que ya tiene esa propuesta, hay uno que está vinculado a la contradicción que tiene la promesa de consorcio. En el caso de estos dos consorciados, Italtel se obligó
a proveer la solución de una plataforma de call center. O sea, él era el que iba a proveer la solución. Y el otro, que es Convexus, solamente hace acompañamiento, solamente hace entrenamiento y cosas de ese tipo. Sin embargo, de un modo muy curioso, quien tiene que proveer la solución de la solución tecnológica no tiene la autorización del fabricante de dicha solución, sino el otro, es decir, el que tiene que solamente acompañar. Entonces, la pregunta es, bueno, y de cara a la ejecución de las prestaciones del contrato, ¿cuál de los dos va a proveer la solución? ¿Lo va a hacer Italtel, que no tiene la autorización del fabricante? ¿Quién va a hacer? Eso, la siguiente, por favor. Eso nos lleva a un problema de que hay una incongruencia en la oferta, porque pese a que la entidad dice de que en el momento de formarse el contrato exhibirán esa licencia por parte del fabricante, nosotros sostenemos de un modo muy claro que existe incongruencia en la oferta por cuanto quien se obligó a tener a proveer la plataforma no cuenta con licencia del fabricante. Y hay que tener en cuenta también que la Directiva 05/2019 relativa a consorcios impide que en el momento de suscribirse un contrato de consorcio no se sigan las mismas pautas obligacionales que asumieron las partes en la promesa de consorcio. La siguiente, por favor. Hay un antecedente que lo hemos presentado para que el tribunal pueda evaluarlo. Se trata de un concurso también promovido o una licitación promovida por SUNAT, en la que por una razón similar, mutatis mutandi, con distancias naturales, ha existido también este tipo de impropiedad porque quienes tenían que mostrar que tenían la licencia no la mostraron en la promesa de consorcio. La siguiente, por favor. Y tenemos la conclusión en homenaje al tiempo y a la brevedad. Entonces, la entidad SUNAT sostiene que ni el primer puesto, es decir, el adjudicatario de la buena pro, debe conservar la buena pro, y el segundo puesto, que es el consorcio IDATA Japan, tampoco merece haber sido admitida su propuesta y que ambos debieron ser descalificados. Este es un tema muy importante que el tribunal no podrá soslayar en el momento de resolver, porque hemos advertido que la propuesta, o más bien que la respuesta del consorcio ilegalmente adjudicado con la buena va a tener argucias formales que luego será motivo de análisis, señor presidente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. El tiempo ya venció. Muy bien. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante del consorcio Italtel Convexus en su condición de tercero administrado, también por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Alberto Morán Gallegos. Muy bien, doctor. Muy buenos días. Voy a proceder a proyectar nuestra presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya la pueden ver en este momento? Sí podemos visualizar, doctor. Continúe. Excelente. Muchas gracias. Bien, doctores. Antes de que el tribunal y esta sala en particular, la sala 4, se aboque al conocimiento de los cuestionamientos de fondo que han sido formulados en el recurso de apelación, es indispensable, eso no puede pasar por alto, que se verifique el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que debe cumplir de manera ineludible todo recurso de apelación que se presente en este escenario, vale decir el Tribunal de Contrataciones Públicas o, de ser el caso, ante la propia entidad. Dado que este es un proceso que se convoca durante la vigencia de la normativa anterior de contrataciones del Estado, para ser más preciso, el 21 de abril del año en curso, resulta aplicable y por eso invocamos tanto la ley como el reglamento anteriores a la entrada de vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Qué es lo que establecía el artículo 121 del reglamento aplicable para este proceso en concreto? Establecía lo siguiente. En el artículo 121, que uno de los requisitos de admisibilidad que se deben cumplir de manera ineludible es que el recurso de apelación cuente con la firma del impugnante o de su representante. A su vez, el artículo siguiente, el 122, establecía claramente lo siguiente: independientemente que sea interpuesto ante la entidad o ante el tribunal, el trámite de admisibilidad de recurso de apelación es el siguiente. ¿Y qué es lo que indicaba el literal B? Lo siguiente:
los requisitos de admisibilidad indicados en los literales C y H, el H es justamente el referido a la firma del impugnante o su representante, del artículo precedente, o sea, el 121, son consignados obligatoriamente en el primer escrito que se presente. De lo contrario, el recurso es rechazado. Dicho esto, pasamos a mostrar tanto el encabezado del recurso de apelación presentado por la empresa Beltech como la parte final del mismo. Podemos ver en el encabezado, quien actúa como representante de la empresa Beltech es únicamente el señor César Augusto Ormeño Durán. Y, en efecto, él es la única persona que suscribe dicho recurso de apelación, como podemos ver en la lámina que estamos proyectando y que ustedes, doctores vocales, van a poderlo validar al momento de revisar el recurso de apelación. Me refiero al primer escrito presentado. Ahora bien, si revisamos la vigencia de poder presentada justamente por el impugnante, podemos ver que el señor César Augusto Ormeño Durán es un apoderado de la clase C y de acuerdo al numeral 839 está facultado para representar a la sociedad ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, ahora OS, para, entre otras cosas, interponer recursos ordinarios. Sin embargo, fíjese lo que dice al final, en la parte resaltada. Se deja constancia que los apoderados, como la clase C, podrán ejercer las facultades detalladas conforme a la estructura que se detalla a continuación. Y el apoderado clase C, como el señor César Augusto Ormeño Durán, debe suscribir conjuntamente con un apoderado de la clase F para ejercer cualquiera de las actividades o facultades descritas en dicho acápite. Una de ellas, justamente, el numeral 839, que aparece en la parte superior de esta lámina. En consecuencia, es claro, doctores, que el recurso de apelación no fue suscrito por un apoderado con facultades suficientes para representar a la compañía, dado que solo fue suscrito por el apoderado clase C, pero no se aprecia la firma del apoderado clase F, como si fue consignado al momento de subsanar el recurso de apelación. Justamente, conscientes de esta deficiencia, pretendieron subsanar la misma, esa deficiencia, no lográndolo desde luego, porque la norma establece expresamente que ese requisito tiene que ser cumplido de manera ineludible en el primer escrito de apelación. En consecuencia, doctores, es claro que este recurso de apelación debe ser rechazado, como lo indica expresamente la normativa de contrataciones aplicable. Este es un requisito que no solamente es de admisibilidad, sino que además le otorga competencia al tribunal. A partir de aquí recién el tribunal adquiere competencia para pronunciarse. Del mismo modo, aunque en esto solo lo dejamos, a diferencia del anterior, que sí es muy enfático, muy claro, es indiscutible la no admisibilidad, el rechazo del recurso de apelación presentado, también queremos hacer mención a otro requisito de admisibilidad que está referido a la garantía del recurso de apelación, doctores, consignado en el literal F del mismo artículo 121 previamente hecho en alusión, el cual establece, bueno, que el recurso de apelación debe contar con la garantía equivalente al 3% del valor estimado del proceso o del ítem impugnado. Y nosotros vemos que en la constancia de operación que ha presentado el impugnante es justamente, muestra la transferencia que habría hecho el impugnante el último día para subsanar el recurso de apelación, vale decir, el 30 de julio a las 5:36 de la tarde, pero hace referencia a una transferencia diferida, lo cual nos hace pensar, aquí lo dejamos solo a manera de información para que el tribunal lo pueda corroborar, que al ser diferida, esa transferencia no se efectuó ese mismo día, vale decir, el 30 de julio, y en consecuencia, si no se hizo ese mismo día, que además ya muestra la lámina, estábamos hablando de 5:36 de la tarde, es decir, fuera del horario de atención no solo del OCE, sino también de los bancos, así que eso puede explicar lo de la transferencia diferida. Es muy probable que se haya efectuado, se haya concretado dicha transferencia al día siguiente,
con lo cual también estarían fuera del plazo y sería otro motivo para el rechazo de esta apelación. Sin perjuicio de ello, vamos a referirnos de una manera muy breve y rápida a los cuestionamientos de fondo, aunque como luego hemos manifestado al momento de absolver el recurso de apelación y estamos seguros de ello, este recurso de apelación va a ser rechazado. Vamos a referirnos muy brevemente a estos aspectos cuestionados, ¿no? El primero de ellos, donde cuestionan una supuesta, o mejor dicho, sostienen una supuesta incongruencia en nuestra propuesta, de manera concreta en la promesa de consorcio, porque señalan que uno de los integrantes, Italtel, se habría obligado a hacer una actividad para la cual no estaba acreditada, ¿no? En concreto, lo que indican es que, dado que Italtel se obligó a proveer la solución de una plataforma de call center, debe contar y debía acreditar en la propuesta, contar con la autorización del fabricante de dicha plataforma de call center. Esta afirmación es absolutamente errada, porque si ustedes, doctores, y seguramente lo van a hacer, si acaso ya no lo han realizado, en el numeral 2.211 de la sección específica de las bases, donde se detallan todos los documentos de presentación obligatoria, al igual que los requisitos de calificación, es decir, en ambos acápites que contienen el listado de documentos de presentación obligatoria, no se indica que el postor, sea que se presente de manera individual o en consorcio, deba acreditar contar con la autorización del fabricante de la plataforma del call center. Por el contrario, lo que las bases sí indican es que para firmar el contrato, como podemos ver en el extracto que estamos mostrando, numeral 2.3, sección específica de las bases, literal J, se tiene que presentar la carta del fabricante o del representante local o de una subsidiaria, mediante el cual indiquen que está autorizado para comercializar los bienes, realizar la instalación y brindar el servicio de soporte solicitado. Este requisito tiene que ser cumplido para la firma del contrato, como que en efecto, en su oportunidad será cumplido por mi representante. Pasamos, importante aquí tener en cuenta lo que, y coincidimos con el análisis hecho por la entidad, estamos mostrando justamente el informe 63, suscrito por el área jurídica de la SUNAT, donde justamente concluyen ello, que este documento no era obligatorio para la presentación o la admisión o calificación de la propuesta, que más bien se trataba de una acreditación que tenía que ser realizada al momento o previamente a la firma del contrato. A la mano derecha tenemos también el informe de la División de Contrataciones que hace suyo la Gerencia de Gestión de Contrataciones en el mismo sentido. De otro lado, como hemos podido escuchar, se ha cuestionado también la experiencia del consorcio que represento. Primer punto, se cuestionan 5 de las 10 experiencias. Y como lo hemos visto en la lámina que ha proyectado los representantes del impugnante en esta audiencia, y también como se indica en su recurso de apelación, ellos cuestionan 5 de las 10 experiencias y señalan que la experiencia debe ser corregida o reducida al monto de 4.341.682.03 soles. Es decir, este es el monto que ellos reconocen y señalan que, siendo que el monto mínimo requerido en las bases es de 6 millones, si se hace una operación aritmética de resta, tenemos que nos faltaría acreditar 1.658.317.97 soles. Eso es lo que faltaría acreditar para alcanzar los 6 millones. Es decir, ellos reconocen 5 experiencias que dan esta sumatoria, conforme lo han señalado también el día de la audiencia el día de hoy. Pues bien, vamos a referirnos muy brevemente a estas experiencias, doctores. Bueno, este es justamente el extracto de las bases. Esta es la primera experiencia cuestionada. Estamos manteniendo la indicación de experiencia número 3 porque es el orden en el que aparece en nuestra propuesta. Solo con esta experiencia superamos largamente los 6 millones, así que en este voy a tomar un poquito más de tiempo para que quede el tema absolutamente zanjado. En este caso, el consorcio presenta la factura 2543, que emitió uno de sus integrantes, la empresa Italtel,
por la suma de $1.122.701.61. En esa factura se prevé que el pago se realice el 5 de julio del 2019. A su vez, dado que se presentó la factura, la combinación de acuerdo a las bases estandarizadas y estas bases en particular, era que tenía que acreditarse la factura con la cancelación de la misma. Y se presenta el estado de cuenta del 15 de mayo del 2019, que corresponde o que muestra el pago por adelantado de la suma de $1.112.412.72. Ustedes aquí se preguntarán seguramente, la fecha es anterior, ¿no?, a la fecha que estaba prevista con el pago. La fecha prevista para el pago 5 de julio de 2019 y el pago realizado el 10 de mayo del 2019 antes, justamente porque se trató de un pago adelantado. Y el monto tampoco es exactamente el mismo, ¿no? Es un monto menor, o sea, 1.122.000 para hablar de números redondos y al otro lado 1.112.000 para hablar de números redondos. Y lo que ocurre, doctores, es que en este caso el cliente de Italtel es la empresa telefónica y Italtel optó porque esta cancelación se haga a través del sistema de administración de fondos de inversión del BBVA. Y es el BBVA quien realiza el pago en representación telefónica, pero eso está mostrado en la documentación presentada. Como podemos ver en la lámina, se indica fondos de inversión, bueno, del BBVA, Banco Continental, se pone fecha de desembolso por adelantado, 10 de mayo del 2019, fecha programada para el pago, que finalmente es cuando se había inicialmente previsto el pago, 5 de julio del 2019, por eso fue un pago adelantado, el realizado el 10 de mayo, y por eso el monto es menor, porque justamente es la comisión que cobra el BBVA para realizar ese pago adelantado. En consecuencia, doctores, este monto, que es el monto que indica el consorcio, me representaba el consorcio en este caso, 1.112.000, es el monto que nosotros señalamos en el anexo 6 como válido para la acreditación de la experiencia, que si hacemos la conversión al tipo de cambio de la fecha, 3.318 soles por unidad de dólar, nos da el monto de 3.690.985.4. Solo este monto, doctores, si regresamos para ver lo que faltaba en palabras del propio impugnante, 1.658.000, largamente nos permite superar los 6 millones que pedían las bases. Pero como otros los aspectos que se cuestionaron en este caso, doctores, es que esta experiencia contenía determinadas actividades que, a decir del impugnante, no debían ser consideradas como similares al objeto de la convocatoria. Dentro de la propia propuesta, folio 193 a folio 197, existía justamente la enumeración de estas actividades con los montos que correspondían a las mismas. Si hacemos la sumatoria de esos montos, que están esos montos descritos dentro de los folios 193 a 197 de nuestra oferta, da la sumatoria de $85.902.99, convirtiéndola a soles da 285.026.12 soles, que también, si se hace el descuento, o mejor dicho, se hace el descuento, sí, del monto total correspondiente a este pago, obtendríamos una diferencia de 3.405.959.27 soles que, sumados a los más de 4,5 millones que mostrábamos en las láminas previas, permiten superar también largamente los 6 millones de soles. Doctor Morán, el tiempo que se le ha brindado ya ha sido superado, ¿no? Muy bien, doctor. Sí, en realidad solamente queríamos mostrar hasta aquí como algo importante, pero igual quedamos atentos a sus interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Señor presidente. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Señor presidente, quisiera consultar si podrían autorizarme a proyectar unas láminas respecto de la admisibilidad a la que se ha referido el abogado de la parte impugnada. Puede presentar sus PPT, pero recuerden que son 3 minutos y les agradeceré de ser estrictos con ello.
Perfecto. Entonces voy a proceder a la presentación. No sé si se puede ver en este minuto. No, no podemos visualizar. Necesito que me autorice la Secretaría seguramente para poder... Están habilitados para poder compartir. Ok, entonces estoy comenzando a compartir. No sé si pueden ver. No, no podemos visualizar. Entonces, bueno, voy a hacer una defensa sin necesariamente recurrir al texto de las Encienda su cámara, señor Veramente. Ok, señor. En este minuto. Ahí está. Bueno, lo que ha señalado el impugnante es evidente que tiene como propósito negarnos el derecho de ir al tribunal solamente para cohonestar el hecho de que la buena pro les ha sido ilegalmente adjudicada, y eso lo ha dicho SUNAT, respecto de lo cual no hemos escuchado nada, solamente algunas apreciaciones respecto a la experiencia, y nosotros ya hemos señalado muchas páginas de fundamentación de por qué no merecen ser calificados con experiencia en la forma en que lo fueron. Ahora bien, cuando una empresa va al Tribunal de Contrataciones a presentar un recurso de apelación, no está yendo a una notaría a comprar, ni está yendo a una casa comercial a vender nada. Está yendo a hacer uso del derecho a la jurisdicción efectiva. Es decir, está yendo a ejercer un derecho constitucionalmente amparado. En nuestro caso, el primer escrito fue firmado por el señor Ormeño, que de acuerdo con el juicio del propio impugnante tiene facultades para comparecer ante el tribunal, porque los poderes dicen que el señor puede ejercitar de un modo concomitante o también de un modo aislado esa facultad, porque es evidente que se trata del derecho a la jurisdicción efectiva. Ahora bien, lo que ha sucedido acá es que la mesa de partes no rechazó, porque juzgó como nosotros que el señor Ormeño tenía facultades para hacerlo. Eso es muy importante porque tiene que ver con el principio de predictibilidad o de confianza legítima que está en la Ley de Procedimientos Administrativos General. Ahora, esa no ha sido la forma de proceder nuestra. En nuestro caso, en el segundo escrito, para evitar problemas, el segundo representante firmó también el recurso. ¿Eso qué significa? En lenguaje jurídico se ha producido una ratificación de la representación, cuyos efectos son retroactivos al día de la presentación según un mandato del artículo 162 del Código Civil. Ahora bien, si eso no fuera posible, si eso no fuera admitido, es evidente que estamos en una duda respecto de si existe o no el derecho a poder apelar en los términos en que lo hizo el impugnante. El Tribunal Constitucional, en muchas sentencias, ha señalado que el principio indubio pro actione impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida de fondo. Eso está en una sentencia, la 039-51 de 2021, en la 027 de 2022 del Tribunal Constitucional, y el propio Tribunal de Contrataciones, en el Acuerdo Sala Plena 03-2025, ha mencionado, ha mentado la sentencia de número 13-2024 del Tribunal Constitucional en el mismo sentido. Ahora bien, el principio indubio pro actione también está admitido en la doctrina. Y fíjense qué dice Eduardo García de Enterría. Dice, en caso de duda sobre la admisibilidad de un recurso, el órgano jurisdiccional debe optar por su tramitación antes que por su rechazo, en aras de la tutela jurisdiccional efectiva. Jesús González Pérez, otro tratadista famoso español, señala que los tribunales deben inclinarse por admitir la acción antes que por cerrarla por defecto formal dudoso. Ojo, en este caso existe la duda, porque el impugnante juzgó suficiente la facultad de un representante, pero que sin embargo ese escrito fue confirmado por el otro con efectos retroactivos según el Código Civil. Por último, citaré nuevamente a García de Enterría, que señala que el indubio pro actione se traduce en favor processum, es decir,
obliga a los jueces a priorizar la resolución del fondo sobre las barreras procesales de admisibilidad. Entonces, estamos frente a un tema de duda cuya pauta normativa de la ley de procedimiento, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya lo han señalado. Pero una advertencia final. Esto está siendo dicho para que, rechazando liminarmente nuestro recurso, el tribunal no entre a conocer la ilegal adjudicación de la buena prueba al primer puesto y la ilegal calificación del segundo puesto que ha sido admitido por la propia SUNAT. Es decir, esta valla formalista que ya está solucionada por doctrina y jurisprudencia está siendo blandida como un arma para impedir que el tribunal deje sin efecto esa buena pro y esa calificación del segundo puesto que han sido ilegales y que por tanto hieren el principio de legalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Benavente. Muy bien, de igual modo consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. También cuentan con el tiempo de 3 minutos. Sí, doctor, muy brevemente, gracias. Bueno, doctor, nosotros no hemos reconocido que el impugnante, o mejor dicho, que el apoderado que suscribió el recurso de apelación número 1, presentado inicialmente en sede del Tribunal de Contrataciones Públicas, cuente con facultad suficiente de representación. La propia vigencia del poder describe la manera como tenían que ejercerse dichas facultades. Y en ellas expresamente se indicó que se requería firma conjunta, sino la suscripción de cualquier documento no representaba a la empresa, en este caso Beltech. En consecuencia, claramente ese escrito número 1 o recurso de apelación inicialmente presentado careció de representación suficiente. De otro lado, se ha hecho alusión al principio de predictibilidad o confianza legítima, que evidentemente no puede estar basado sobre la base del incumplimiento de la norma. Es decir, si tenemos que la norma expresamente señala que un recurso de apelación no puede subsanarse la falta o deficiencia de firma del impugnante o del representante del impugnante, en este caso, porque es una persona jurídica, no podemos decir que como se admitió inicialmente el recurso de apelación, entonces se debe mantener basado en la predictibilidad, vale decir, mantener esa decisión sobre la base de un error, porque es claramente un error lo que ocurrió en este caso. Por el contrario, lo que nosotros invocamos es el irrestricto respeto del principio de legalidad que establece que tanto los funcionarios públicos y en este caso los vocales integrantes de esta sala y de cualquier sala del Tribunal de Contrataciones Públicas y en general de cualquier sala, no solo administrativa, sino jurisdiccional, tienen que ajustarse su actuación a la normativa vigente. En este caso, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Y finalmente, eso, no se puede convalidar, doctores, un error en la apreciación que ha hecho la mesa de partes respecto del recurso de apelación. Ahora bien, sobre el fondo, doctores, hemos visto que se ha cuestionado la experiencia, solamente me voy a referir muy brevemente, dado que no terminamos la exposición, respecto a la experiencia del área usuaria, ha considerado que la misma es válida, se ha presentado, ya hemos visto con mayor detalle las dos primeras, pero sobre todo la primera, donde está plenamente acreditada la experiencia que requerían las bases, sino que en las siguientes experiencias cuestionadas ni representadas, cumplió con presentar los documentos requeridos en las bases, vale decir, cuando se requería comprobante de pago acreditando su cancelación con el monto correspondiente, o si era la orden de pago o la orden de compra o contrato con la conformidad de la misma con el mismo monto. Entonces, en realidad, doctor o doctores, no existe ningún argumento para el fondo para cuestionar la admisibilidad de
de la propuesta de mi representada. Y más bien sí, de manera clara, que corresponde al rechazo del recurso de apelación. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Señor presidente, buen día. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. En mi caso, tampoco voy a formular preguntas. Las tesis planteadas por las partes han sido debidamente expuestas y en ese sentido este tribunal procederá a evaluarlas. Con ello damos término al presente audiencia, agradeciéndoles a todos por su participación. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Muchas doctores.